Bienvenidos a todos, espero que se encuentren bien. Vamos a comenzar con el primer tema, Educar en Virtudes, introducción a una propuesta educativa desde la antropología personalista. Em, en este primer tema vamos a comenzar em, con un análisis, una reflexión muy breve de la antropología, eh, intentando definir de alguna manera quién es el hombre. Entonces vamos a comenzar con un principio, algo que nosotros creemos, ¿bien? Que es que justamente el hombre es creado por Dios a su imagen y semejanza. ¿Bien? Esto va a ser un principio rector de toda nuestra exposición, pero que no se contradice de ninguna manera con los aspectos más racionales y científicos que vamos a ver en todo el curso. Fe y razón no están separadas, no hay una eh, separación irreconciliable, sino que justamente se acompañan y se complementan. Y esta es una de las ideas también generales de todo el curso. Vamos a ir viendo cómo estas ideas religiosas que nosotros sostenemos también se sostienen en el plano científico. Pero vamos a partir de esta base, ¿no? El hombre es creado por Dios, es creado a imagen y a semejanza de Dios. Al mismo tiempo, lo pensamos o lo concebimos como una unión sustancial entre un cuerpo biológicamente organizado y un alma de tipo espiritual. Y esto de unión sustancial quiere decir una unión tal que se da en el mismo momento en el que tenemos un cuerpo, por eso es sustancial, no es accidental, no es que surge después una unión, o que cuando el cuerpo va desarrollándose recién ingresa un alma, ¿no? Como creía Platón, y luego a partir de allí tenemos un ser humano en algún mes del embarazo o incluso en el momento del nacimiento, sino que desde el primer momento hasta la muerte de esa persona tenemos una unión inseparable entre un cuerpo y un alma. A eso un poco nos referimos con unión sustancial, que hace una nueva sustancia, que es un ser humano. Por eso nosotros sostenemos que hay una vida humana desde el mismísimo momento de la concepción. Si lo ponemos después a ese inicio de la vida humana, eh, ya no estaríamos hablando de una unión sustancial. Y con todas las implicancias éticas, morales que tiene esta cuestión. Por este tipo de alma, ¿bien? Es que nosotros decimos que el ser humano tiene dignidad, y una dignidad intrínseca que no le viene dada por ninguna ley o ningún organismo internacional. En todo caso, las leyes, los derechos humanos, lo que tienen que hacer es reconocerle toda la dignidad a esa persona desde su concepción hasta su muerte natural. La materia en sí misma no puede ser digna en el más pleno sentido de la palabra si solamente fuésemos seres materiales. Piensen ustedes, ¿cuál sería la diferencia entre un ser humano y un animal, un vegetal o un mineral? No le podemos dar dignidad solo a una reunión del azar de partículas, bien, de átomos, ¿no? Si fuésemos solo materia, seríamos solamente eso, reunión de partículas, de átomos, eh, una unión particular, ¿bien? Entonces no tendría mucho sentido creernos más dignos que otros seres de la naturaleza. De hecho, muchas corrientes ya comienzan a hablar de que estamos al mismo nivel, por ejemplo, de los animales, o que somos algo más de la naturaleza. Pero nosotros no creemos eso, sino que justamente al ser una criatura
especial, ¿no? Amada por Dios, por tener un tipo de alma, somos un ser con mayor dignidad. Eso un poco son algunos principios, fueron muy generales, en los que nos vamos a basar. Por eso el ser humano es siempre un bien en sí mismo, ¿bien? Y no dependemos de otro para tener un valor. No dependemos de una ley o del deseo o del amor de otro para tener un valor. Somos o tenemos un valor en sí mismo. Además, entre otras cuestiones, el hombre, por esta realidad espiritual que tenemos, tiene la necesidad de ser educado para su vida. ¿Bien? Y tenemos potencialidades que deben o pueden ser desarrolladas y que para eso requerimos de la educación en el sentido amplio, es decir, la educación que puede brindar la familia, la sociedad o un sistema educativo. ¿Bien? Pero todas estas tipos de educación, sistemáticas, formales, asistemáticas, se dan porque justamente tenemos esa necesidad de ser educados y potencias que necesitan ser o que pueden ser desarrolladas. Todo esto con la idea de que el ser humano tiende a una perfección y que necesita perfeccionar su ser. Vamos a, luego de este resumen muy resumido de una noción, una idea de ser humano, vamos a pensar un poco sobre la educación, ¿no? La educación tiene una doble etimología, muchos son docentes y ya sabrán esto de educare, exducere, que implica un crecimiento, influencias, fuerzas, que ya sea desde adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, ¿bien? Van a ayudar a crecer al ser humano. Estamos hablando de educación, estamos hablando de un proceso de formación de un ser humano, pero que ya es un ser humano, como ya vimos en la filmina anterior, que ya es un ser humano completo, ¿bien? Que debe perfeccionarse. En ese sentido, quiero recalcar esto, ¿no? La educación no va a ayudar al hombre a ser hombre, ni lo va a convertir en hombre, sino que lo va a perfeccionar en cuanto a todas sus potencialidades que tiene por ser humano. Por eso es muy importante reflexionar, cuando hablamos de educación, de a quién vamos a educar, cuál es el sujeto de la educación y un poco el objetivo de esta charla es quién es el hombre, ¿no? Y cuál es el fin de la educación. ¿Qué fin tenemos para la educación? Bien, otra idea que vamos a desarrollar aquí, que vamos a ir uniendo, vamos a ir relacionando, es esta cuestión de la noción de contingencia. Todas las cosas planteamos que son contingentes, es decir, que antes no estuvieron, luego ahora están y mañana no van a estar. Piensen en todos los elementos que tienen a su alrededor, instituciones, personas, situaciones, bueno, todo lo que podamos observar hasta a la vuelta, en algún momento de la vida anteriormente no estuvo, ahora está, bien, y mañana posiblemente tienda a desaparecer. Esto es lo que Aristóteles, cuando trabajaba sobre el tema de las causas, por ejemplo, esto de la causa-efecto, todos somos efecto de una causa, y si nos vamos para atrás necesitamos una causa primera, ¿bien? Por lógica. Bueno, esto de la contingencia era uno de esa teoría, y esto lo tomo porque si nos vamos también para adelante, vamos a darnos cuenta que todo tiene un fin, porque si algo antes no estuvo, ahora sí, y termina en algún momento, se acaba, esa noción esa idea de que se acaba,
da cuenta de un fin. ¿Mm? Nada en la naturaleza en sí es infinito. Piensen ustedes en el sistema solar, por ejemplo, ¿no? No estuvo antes, ahora está, y sabemos bien, que en algún momento puede desaparecer. ¿Mm? Esto lo tomo porque una de las ideas que recién anticipé, pero que vamos a trabajar con fuerza, es la idea de fin. Todo tiene fin, todo tiene una finalización, ¿bien? Todo termina en algún momento. Por lo tanto, vamos a entender que el hombre y la educación también pueden entrar en este tema de la contingencia, ¿bien? La idea de fin hace referencia a algo que se acaba, algo que termina, algo que concluye. Pero además invita a pensar la palabra fin en finalidad, objetivo, dirección. Y si es un fin, es porque debe acabar y debe dar un cierre. Vamos pensando, anticipándonos en la idea de fin de la educación. La educación tiene que tener un fin, ¿bien? Tiene que tener un fin, una orientación, una finalidad, un objetivo, orientación. Pero ese fin, pensemos, tiene que poder dar cierre, debe poder acabar un cierto proceso. Bien. La otra idea fuerte que tenemos que pensar en fin, cuando hablamos de fin, es que una vez alcanzado ese fin, no se pierde. Bien. Porque si se perdiera, entonces ya no hubiese sido el fin, porque hay que volver a empezar. El fin acaba a totalidad, a cabalidad, ¿no? Con algo. Entonces, si una vez que se alcanza, no puede perderse. Y además, debe poder alcanzarse o realizarse. Enseguida lo repito, pero la lógica indica que lo que es infinito no puede hacerse. Por lo tanto, si la educación puede hacerse, es porque no es infinita, porque tiene un fin. Bueno, por lo tanto, entonces, como algunas conclusiones que vamos trabajando, algunas conclusiones parciales que vamos a ir atando en este relato, el hombre y la educación tienen una finalidad. Una noción filosófica nos indica que lo que es infinito no puede hacerse. La educación puede hacerse, por lo tanto, debe tener una finalidad. Si la educación fuera infinita, no podría hacerse, o daría igual, bien, daría lo mismo cualquier orientación, cualquier finalidad. Y pensar en una finalidad infinita sería una contradicción lógica. Un fin infinito no es un fin. En sí mismo no es un fin. Vamos a ver en este desarrollo la importancia, ¿no?, de pensar en a quién educamos y cuál es nuestro fin en la educación desde esta perspectiva antropológica. Voy a hacer referencia aquí, entonces, a un concepto que puede que ahora quede como un paréntesis, pero que es central, pero que es absolutamente central. Se juegan muchas cuestiones aquí, que es esta cuestión de la libertad en el ser humano. Muchas veces creemos que somos libres porque podemos hacer lo que queremos. Cuando yo hago lo que quiero, lo que deseo, entonces muchos dicen, bueno, ahí hay una persona libre. Sin embargo, pensemos en este ejemplo. Yo soy libre para poner música a alto volumen toda la noche. Si yo creo que mi libertad solamente limita la libertad del otro, como muchos creen, muchos expresan, entonces yo tendría que bajar el volumen de la música para no molestar al vecino, porque el vecino tiene la libertad de descansar tranquilamente y en silencio, ¿no? Hay dos libertades que están como en juego, que se limitan unas a otras. El problema de esta noción es que una de las conclusiones, entonces, es que el otro limita mi libertad. Por tanto, mientras menos otros haya, yo más libre seré. Ojo con eso, ¿no? Porque hoy se ve mucho esa noción, ¿no? Mientras menos otros haya,
yo más libre seré, porque nadie va a limitar mi libertad. Por lo tanto, acá hay una cuestión muy sensible, donde vemos, hoy tenemos ejemplos de sobra, cómo el otro es un estorbo. ¿Bien? El otro es un estorbo. Llámese el otro una cultura, el otro un país, el otro un bebé, el otro un anciano, el otro un pobre, ¿no? Hay muchas formas de hacer que ese otro, bien, sea un enemigo de mi libertad. Nosotros cuando hablamos de libertad nos vamos a referir más bien a lo siguiente. Usando todas las facultades desde el punto de vista biológico y espiritual. Por ejemplo, la inteligencia, ¿bien?, que nos permite observar que las cosas tienen un máximo bien, y utilizando, por ejemplo, la voluntad para, desde justamente ese impulso interior, tender hacia ese máximo bien que mi inteligencia me permitió ver. Cuando yo puedo hacer ese ejercicio, entonces más libre seré. Por lo tanto, la libertad tiene que ver con el uso de la inteligencia, de todas las facultades del ser humano, para observar un bien, observar cuál es el máximo bien y con la voluntad tender hacia él. Cuando yo pueda hacer eso, más libre seré. Y acá entonces la pregunta, ¿y cuál puede ser ese máximo bien? Bueno, lo vamos a dejar ahí y ya continuamos. Entonces, vamos como uniendo algunos puntos de los trabajados hasta aquí. Educación, hombre, finalidad y bien máximo. La educación tiende a la búsqueda de una perfección en el hombre. Y esa perfección trata de la consecución del máximo bien posible, por tanto también de su libertad, ¿no? Y su finalidad se encuentra en alcanzar ese máximo bien. O sea que la educación sí tiene un fin, ¿bien?, que ya íbamos viendo. Alcanzar ese máximo bien, que como vimos recién, tenía que cerrar algo, tenía que esa idea de acabar, de finalizar, de que una vez alcanzado no se pierda, que pueda ser realizado, porque si no sería infinito, o digamos no tendría sentido si no se pudiera alcanzar. Daría lo mismo cualquier orientación y cualquier finalidad. Y si no se puede hacer, da igual. ¿Bien? Entonces, el máximo bien, como conclusión de esta primera parte de este tema, pensando en ese bien máximo, que además, si yo lo persigo con todas mis facultades, mi inteligencia, mi voluntad, me va a hacer cada vez más libre y me va a completar, porque completa un proceso de formación y me va a llevar a una perfección. Ese máximo bien tiene un nombre. Y ese nombre es ni más ni menos que Dios. Dios es el máximo bien al cual el hombre tiene que poder acceder, ¿no? Que tiene que tener como meta, como finalidad en su vida, el poder llevar a Dios, con todo lo que ello implica. Piensen entonces ustedes, los dejo reflexionando en esta primera etapa, de cómo es que Dios nos crea y ese es nuestro principio, y nuestro fin en esta vida es volver a Dios, ¿no? Llegar alguna vez al cielo, a su presencia, a su gloria, y como cualquier tipo de educación, cualquier proceso educativo, tiene que pensar en que la finalidad del ser humano es poder llegar a Dios. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en un ratito en el próximo video.